Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este webinar de negociación y manejo de conflictos. Mi nombre es Javier Aldana y me da muchísimo gusto tener a todos ustedes aquí presentes, que una vez más nos estén acompañando ya desde hace 8 sesiones que hemos estado organizando estos webinars, que como quedamos van a ser 15 webinars gratuitos en honor al agradecimiento que tenemos por nuestro 15º aniversario. ¿Por qué este curso de negociación y manejo de conflictos? Pues bueno, es un tema que seguramente a todos nosotros nos pega, tanto en lo personal como en lo empresarial, y pues que de alguna forma, al vernos inmersos constantemente en ellos, tenemos que buscar la mejor manera de resolverlos. Es importante decir también que este curso de negociación y manejo de conflictos lo estamos enfocando meramente al tema de manejo de conflictos. Es decir, este no es un curso para ventas, ¿sí? En su momento haremos algo relacionado con lo mismo. Te puede servir, por supuesto, la negociación aplica para todos, pero el enfoque que le vamos a dar durante el webinar está relacionado con el manejo de conflictos. Así es que si tu idea era esperar algo relacionado con cómo vender mejor, vas a recibir información que te puede servir, sin embargo, no es el enfoque concreto que le vamos a dar. ¿Cuál es el objetivo o la intención de este webinar? Es que logremos conocer, identificar y experimentar diferentes técnicas que me llevan a generar negociaciones exitosas y además tener un mejor manejo de los conflictos. Los temas que estaremos manejando es el manejo de conflictos, la naturaleza de la negociación, habilidades para ser un buen negociador y etapas en el proceso de negociación. Nos vamos de lleno al primer tema, el manejo de conflictos, y para empezar te haría esta pregunta. ¿Los conflictos, a tu manera de pensar, son buenos o son malos? Ayúdame a contestar aquí en la votación. Si tú crees que los conflictos son buenos o que los conflictos son malos, si lo consideras así, por favor, contesta en la votación. Vamos a dar unos segundos para recibir más respuestas. Si los conflictos son buenos o los conflictos son malos. Vamos a parar ahí la votación. Tenemos que el 70% nos dice que los conflictos son buenos y que el 30% nos hablan de que los conflictos son malos. Con este antecedente vamos a empezar, ¿sí? La mayoría de nosotros pensamos que son buenos. Por supuesto que a nadie nos gusta, ¿no? No nos gusta estar inmersos dentro de uno. Sin embargo, pues vamos a reconocer o nos vamos a dar cuenta que el hecho de que estemos presentes en algún conflicto seguramente nos llevará a movernos de la zona de confort en la que nos encontremos y a partir de ahí poder generar cambios en nuestra vida. Si no tuviéramos estos conflictos, pues prácticamente nos quedaríamos en una vida totalmente estática, no generaríamos cambios, no sería necesario y por lo tanto, pues sería muy aburrida de alguna manera nuestra vida. ¿Sí? Por eso podemos decir que sí son buenos los conflictos. Obviamente, pues habrá que aprender a manejarlos, aprender a vivir con ellos para que no nos generen pues demasiados conflictos por sí mismos, ¿no? Entonces nos vamos a este primer tema. Primero tenemos que definir qué es un conflicto. Y el conflicto, pues no es otra cosa más que aquellas actividades en las que unas personas contienden contra otras para lograr la consecución de un objetivo. Cuando tomamos el webinar de toma de decisiones y solución de problemas, hablábamos que un problema pues era la variación que existe entre una situación real contra una situación esperada. Un problema podría asimilarse a un conflicto. La única diferencia es que en los conflictos nos estamos refiriendo a personas. ¿Sí? Es cuando tengo una diferencia de opinión, una desarmonía, incompatibilidad, pugna entre una persona y yo. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, esto se da precisamente porque existen ciertas interacciones antagónicas, es decir, pensamos diferente. El conflicto, ya lo decíamos, va a ser destructivo o constructivo, dependiendo del tipo de relación que tengamos y la comunicación que exista dentro de cada grupo. En sí, el conflicto no es malo. Es malo, quizás, la manera en la que afrontamos el conflicto. ¿Sí? Pero este nos va a ayudar, como te decía hace un rato, a movernos en situaciones que no estemos logrando lo que nosotros queremos en relación a nuestros propios objetivos. Estos conflictos pueden originarse de diferentes maneras y
Y lo más importante de todo es que al final no deja de ser la percepción de divergencia de necesidades o intereses. No sé si te ha pasado, seguramente muchas veces, que platicando con ellos, estás con alguien, estás discutiendo, estás debatiendo sobre algún tema, pero los dos están pensando lo mismo, pero la manera en la que lo dicen o la manera en la que está sucediendo la conversación, pareciera que estamos, pues, hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero es esa percepción la que me hace sentir que tú estás en pugna con lo que yo te estoy diciendo. Y esto puede suceder por diferentes motivos. El primero es que se puede dar por problemas de relación, por algunas emociones fuertes que podamos vivir, distintas o falsas percepciones que tengamos de las cosas, estereotipos, escasa o falsa comunicación o una conducta negativa que puede ser repetitiva. También los conflictos se pueden dar por problemas de información, ya sea porque la información que tenemos no es correcta o porque no tenemos la información completa, se generan diferentes puntos de vista, interpretamos de una manera diferente la información, le damos prioridades diferentes a las cosas, seguimos o llevamos procedimientos diferentes respecto a la forma en la que utilizamos dicha información, se generan rumores, se genera mucha confusión, males entendidos y por lo tanto, pues una interpretación diferente de las cosas. También se pueden generar conflictos por intereses y necesidades incompatibles. Y esto puede ser de recursos, de contenido o de procedimiento, por necesidades psicológicas, por la actividad misma, el trabajo que hacemos cada uno de nosotros, por tener, acceder, prestar tiempos, espacios, recursos y objetos. También por ello pueden generarse los conflictos. También se generan conflictos por diferencias entre las preferencias, valores o creencias. Mis valores pueden ser diferentes a los tuyos y por lo tanto eso genera pues una lucha a lo mejor entre tú y yo respecto a ver quién tiene el sentido. Y esto tiene que ver un poco con estos principios morales, cuestiones éticas, ideologías, políticas, religiosas, lo relacionado con nuestros valores cotidianos, lo que pienso de mí respecto a lo que pienso de otros, las mismas normas de convivencia, prácticamente está implicada la forma en la que entendemos el mundo. ¿Sí? Y por último, también se pueden dar conflictos por problemas estructurales, en la forma en la que se estructura una situación, la definición de los roles dentro de una organización, los condicionamientos temporales o esas creencias que hablábamos algún día que tenemos ahí guardadas, las relaciones geográficas que tenemos, el poder, el nivel de la forma de autoridad que se maneja en la organización, esa percepción de que pueda ser desigual, la competencia que existe entre los integrantes de la misma, el control que tengamos de los recursos, los condicionamientos legales existentes y esto pues genera estructuras desiguales, opresivas o también la escasez de recursos. Por todos estos motivos se pueden generar conflictos. ¿Sí? Como decíamos, el conflicto es natural, es normal. Como seres humanos vivimos prácticamente en conflicto, pues en la mayor parte del tiempo. ¿Sí? En las organizaciones, los conflictos, que ahí podríamos encontrar un problema, por lo general se resuelven ejerciendo la autoridad y bajo un enfoque hacia el castigo. ¿No? Simplemente yo digo que las cosas se hacen como yo quiero que se hagan, no como tú quieras, ¿no? Y entonces, a través de la autoridad o el poder que yo tengo, es la manera en la que resolvemos los conflictos. El problema está en que realmente no los estamos resolviendo. Por lo general, no se investigan las causas y las motivaciones que generan una agresión. Y le pongo agresión entre comillas porque no me estoy refiriendo a que haya golpes dentro de la organización, sino que simplemente a que haya esas diferencias que, como sabemos, pues son comunes que existan dentro de las empresas. ¿Sí? Ahora bien, en toda organización van a surgir conflictos de muy diversa índole. Todo el tiempo, como líder, ¿sí? Vas a tener que estar resolviendo conflictos, aceptando que es una condición de vida. Y esto está simplemente por el hecho de vivir permanentemente en polaridades. ¿Sí? Es decir, para que exista lo bueno, sabemos que tiene que existir lo malo. Para que exista el calor, pues tiene que haber frío. Para que esté el blanco, tiene que haber negro. ¿Sí? Y entonces al vivir en polaridades, pues es normal que pensemos, que sintamos y que vivamos de una manera diferente y por lo tanto esas percepciones opuestas pues son las que nos llevan a generar conflictos. Por lo tanto, tu trabajo y tu tarea dentro de las organizaciones siempre, toda la vida, será conflictiva. Te voy a poner un caso práctico de una organización.
¿sí? Que iremos viendo a lo largo del webinar con el propósito de que pues vayamos comprendiendo un poco más lo que estoy tratando de explicar. Se trata de una organización de servicio donde su cultura organizacional es muy permisiva. Ahorita explicaré un poquito más eso. Y su enfoque principal de negociación es hacia las personas. Por supuesto que se busca lograr resultados, pero la dirección general considera que la mejor manera de lograrlos es dando cierta flexibilidad a sus clientes, consintiéndolos y aceptando condiciones diferentes a las establecidas. Prácticamente todos los trabajadores han aceptado esta cultura siguiendo esta manera de trabajar. Es una organización que ya tiene muchos años, a excepción de la gerente de tesorería, que tiene un enfoque hacia los resultados y además pues tiene un interés personal, que son sus comisiones por la cobranza que se genera. Ella considera que no debe de haber flexibilidad en el cumplimiento de las políticas, ¿sí? Y además, no, o sea, de cierta manera, cuesta cierto trabajo aceptar algunas cosas de forma diferente. ¿Sí? Este es el caso que te quiero platicar a lo largo de este día. En estos tiempos complicados por el COVID-19, la Dirección General junto con la Gerencia de Comercialización han definido esquemas de apoyo de pago a sus clientes con el fin de retenerlos y lograr que sigan utilizando los servicios. El gerente de comercialización ha presentado el plan a los trabajadores involucrados en el proceso y todos están de acuerdo, excepto el gerente de tesorería, quien además de ver afectados sus intereses personales, considera un proceso complejo por la dificultad que tiene de realizar esos cambios en el sistema administrativo. Esto ha provocado un conflicto entre ellos, que incluso parece de carácter personal, como que ya migró un poquito la barrera al profesional, ya hay cierto resentimiento entre ellos, que además se ha extendido hacia el resto de los trabajadores, quienes critican de cierta manera la falta de flexibilidad del gerente de tesorería. ¿Sí? Esto es un conflicto como en cualquier organización. Yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo de que constantemente pasan cosas como esta. Es un conflicto que a lo mejor no tiene un gran fondo, sin embargo, pues por la forma en la que se ha venido dando las cosas, pues hoy está generando ciertas complicaciones. Tampoco es el fin del mundo, tampoco se está acabando las cosas, pero pues existen ahí esta diferencia en la percepción por los intereses personales que existen entre las partes involucradas y además la forma de trabajo, la cultura organizacional por un lado y la manera en la que pues cada quien está acostumbrado a trabajar. Te preguntaría en este momento, si tú fueras el director general, ¿qué harías ante este conflicto? ¿Evadir o negociar? Ayúdame a contestar, por favor, aquí en la votación. ¿Qué harías si tú fueras el director general de esta empresa? ¿Evitarías el problema o negociarías con los involucrados para resolver el problema? Esperamos unos segundos para ver qué nos contestan. ¿Qué harías si tú fueras el director general de esta empresa? ¿Confrontarías a los involucrados para atender y resolver ese problema que de cierta forma empezó laboral y ahora se está convirtiendo ya en personal? ¿O buscarías negociar? Terminamos ahí la votación. Y como estamos viendo aquí, el 100% me dice que negociaría. Es interesante, perdónenme ustedes, es interesante esto que me comentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas, lo que sucede en las organizaciones, es que la mayoría de las personas lo evitaría, ¿sí? La verdad, ¿sí? O sea, te pregunto otra vez sinceramente, ¿sí? ¿Realmente entrarías a meterte a un tema de carácter personal, ahí donde ya se están involucrando otras cosas, otro tipo de valores por encima de los valores organizacionales, sí o no? ¿Sí? La realidad de las cosas es que por lo que hemos visto en las empresas, esto no sucede, ni a nivel de dirección general, ni a nivel intermedio, ni mucho menos a nivel inferior. Los problemas por lo general los evitamos. Te voy a pedir que me escribas aquí en el chat por qué crees, ¿sí?, que en lugar de afrontar el problema, de tratar de resolverlo, lo que hacemos es evitarlo. Ayúdame aquí escribiendo en el chat a ver ¿por qué sucederá? ¿No? Porque todos me dijeron que sí hay que negociar, pero eso es como muy teórico, ¿sí? El problema es que a la mera hora, cuando están los trancazos y los moquetazos ahí a todo dar, en ese momento ya preferimos como que evitarlo.
¿sí? Guillermo nos dice, es más fácil evitarlo, claro, mucho más fácil. El desgaste que provoca el enfrentarse y hacer todo este tipo de cosas, principalmente el tiempo, el confort al que estamos acostumbrados, el que llegas a mejores acuerdos. Llegas a mejores acuerdos, pues cuando lo negocias, ¿verdad? Pero si lo estás evitando, muchas veces el problema está de que, pues como decíamos, no se resuelve y al no resolverlo, entonces, pues hace que se va complicando a través del tiempo, ¿sí? Edgar, de dedicar el tiempo y, ahí se me fue el mensaje, dedicar el tiempo y la energía en otros temas de mayor relevancia, ¿ok? Muchas veces le damos prioridad a otro tipo de cosas, por facilidad, por evitarlo, se evita que se compliquen las relaciones, por comodidad, no querer involucrarte, por no tener que tomar partido, para no complicarse la existencia, buscar la solución a que se haga más grande el conflicto. Eso sería lo mejor, Clarisa, pero por lo general, como te digo, teóricamente pensamos que debemos hacerlo, pero en la realidad es que no lo llevamos a cabo porque no queremos evitar más problemas, para no perder la línea de mando. Fíjate qué interesante todo esto, ¿no? Abril nos dice, la mayoría de las veces no nos gusta confrontar, es una naturaleza humana, ¿sí? La verdad es que la mayoría de las veces nos da miedo. Nos da miedo no tener la capacidad de resolver el problema y nos da miedo también, pues, meternos a una situación que en lugar de resolverla, la hagamos más grande, ¿sí? Y por lo general, entonces, preferimos evitar. El problema de evitarlo es que se generan conflictos aún mayores, que llega un momento pues que se vuelve muy complicado, ¿no? Este era un conflicto laboral y de repente ya se hizo personal y ahora no solamente es personal entre una y otra persona, sino que ahora ya es personal entre muchas personas dentro de la organización. Entonces imagínate cómo se ha de sentir esa persona que simplemente por la afectación, cómo puedes trabajar de forma correcta si la gente está hablando de ti, si la gente está pensando que eres de tal manera, etcétera, ¿no? Si ya ni me saludan, ya ni me hablan, a pesar de que estamos prácticamente sentados casi en la misma oficina, ¿sí? Es muy complejo todo eso y lo que estamos provocando al no enfrentarlo es generando un conflicto mucho más grande. A pesar de que sentimos de que no lo estamos involucrando, pues al final se generan mayores problemas a los que sucederían si sí le entráramos al problema, ¿sí? Bien, no hay una receta para resolver los problemas. ¿Sí? No hay una forma así concreta. La única manera que yo te puedo decir es, si para resolver cualquier tipo de conflictos a nivel personal o a nivel empresarial, la única manera de hacerlo es poniéndolo sobre la mesa. Acuérdate que estamos hablando de percepciones, ¿sí? Y la percepción, pues no necesariamente tiene que ser la verdad, simplemente es lo que creemos, lo que nos imaginamos que está sucediendo. ¿Sí? Y entonces hay que ponerlo sobre la mesa, aquí como la imagen que te pongo, ¿no? Casi echar a pelear a las partes con el propósito de que hablen lo que se tenga que hablar, como dice aquí Rosana, es mejor platicarlo, efectivamente, nos lo ponemos sobre la mesa, lo platicamos y buscamos una solución al respecto antes de que se haga mucho más grande. ¿Sí? Eso es el conflicto. Ahora vamos a ver cómo resolverlo. Y la mejor manera de resolverlos es a través de la negociación. ¿Sí? Pero para eso necesitamos saber en qué consiste o qué es eso de negociar. Se puede definir como la relación que establecen dos o más personas, siempre tendrá que haber dos, ¿sí? Con el propósito de acercar las posiciones, esas polaridades que te decía que existían, pues hay que acercarlas, ¿sí? Y por supuesto hay que llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos ellos. ¿Sí? Y aquí prácticamente cuando te hablo de todos ellos, estarías pensando seguramente en ese concepto de ganar, ganar. ¿Sí? Cuando tú tienes estás llegando a un acuerdo en donde todas las partes involucradas obtengan un beneficio de la misma, en ese momento no va a haber esa sensación de que yo perdí a costa de que tú ganaras. ¿Sí? También, si yo les digo, si yo les preguntara ahorita cuál es la mejor manera de negociación, todos estoy seguro que me contestarían el 100%, me contestaría ganar, ganar. ¿Sí? Pero como la misma pregunta de hace rato, lo más probable o lo que la mayoría de las veces sucede en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito empresarial, en el ámbito económico, en las comunidades religiosas y todo lo que te quieras imaginar, por lo general nos hemos acostumbrado o vivimos bajo ese esquema de yo gano a costa de que tú pierdas.
Y eso, pues lo que provoca es que las relaciones entre las personas terminen dañadas, que dejemos de creer en las personas y eso, pues en lugar de resolver un conflicto, genera conflictos más grandes todavía. Por eso es importante entonces llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes involucradas. No hay que olvidar que negociar es lo que ocurre cuando dos personas, dos partes, tienen intereses en conflictos. Pero además de que tienen intereses en conflicto, también tienen una zona de conveniencia mutua donde la diferencia puede resolverse. ¿Sí? Si las posiciones fueran coincidentes, entonces no haría falta negociar, pero también si no hubiera un interés en común, o esto de conveniencia mutua, pues tampoco sería necesario negociar, ¿no? Cada quien estaría por su lado y pues simplemente no habría ningún conflicto, ¿sí? Entonces hay diferencias de interés, ¿sí? En conflicto, pero también hay una zona de conveniencia de todas las partes involucradas. También en una negociación van a estar presentes no solamente las personas que están negociando, sino que también va a haber intereses en juego, esta parte de los intereses personales que ya comentábamos, los recursos que están en juego en la organización, los valores de cada una de las partes, esta parte, estos aspectos éticos y morales, todo esto va a jugar parte de la negociación. ¿Sí? También forma parte de la negociación, ¿sí? El objetivo de la misma siempre será el obtener mi máximo beneficio, ¿sí? Es decir, si yo lo veo vamos a suponer que yo soy el director general de esta organización que les platico, ¿sí? Como director general, cuando me trato de acercar a esta negociación y a resolver el conflicto, yo tengo que estar buscando en mi máximo beneficio, pero sin dañar las relaciones con las otras personas. ¿Sí? Y entonces tengo que cuidar las dos cosas, tengo que cuidar los resultados, el objetivo que tengo como organización y como persona, pero también tengo que cuidar a las personas para que no se desgaste y no se dañe esa relación que será importante en todo momento. ¿Sí? Si yo soy el gerente de comercialización, también tengo que verlo desde ese enfoque y quiero negociar, quiero llegar a un acuerdo, pues tendré que pensar en mi máximo beneficio, pero sin dañar a la otra persona. La gerente de tesorería tendrá que pensar exactamente lo mismo. ¿Cómo obtengo el máximo beneficio sin dañar las relaciones ni del director general ni del gerente de comercialización? Y así tendremos que pensar todas las partes involucradas al momento de tratar de buscar acuerdos, como decíamos, que acerquen las posiciones de divergencia que tenemos para obtener nuestro propio beneficio. Dentro de la negociación también habrá ciertos factores ambientales, técnicos, humanos y emocionales, ¿sí? Imagínate que yo estoy viviendo una situación emocional complicada, ya lo platicábamos en el tema de inteligencia emocional, y de repente alguien quiere negociar algo conmigo, pues lo más probable es que yo voy a estar en una fase de vulnerabilidad, no voy a estar concentrado en lo que quiero y en lo que quiero obtener, y por lo tanto, lo más probable es que yo pierda, por así decirlo, dentro de la negociación. Los factores ambientales también fundamentales. No es lo mismo llegar a un acuerdo en mi oficina que llegar a un acuerdo en tu oficina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el control de mi espacio, es mi silla, es mi escritorio, es mi computadora, yo estoy cómodo, tengo personas a mi alrededor que de alguna forma me están cuidando, a que si yo llego a una oficina contraria, donde no conozco a la gente, donde el ambiente no es el adecuado, pues eso puede afectar el resultado de la negociación. Y así puede pasar con factores técnicos y factores humanos, todo eso afectando el resultado posible que obtengamos al momento de negociar para lograr resolver cualquier conflicto que se presente. ¿Sí? Existen dos tipos de negociadores, ya lo platicaba un poquito con el caso, el negociador enfocado en los resultados y el negociador enfocado en las personas. ¿Sí? Son dos tipos, ninguno de los dos está mal, al contrario, los dos son buenos. ¿Sí? Y el negociador enfocado en los resultados, pues realmente no le importa tanto la relación personal. Es una persona que dice, yo no vine a ser amigos aquí a la empresa, yo vine a obtener resultados. ¿Sí? Y entonces prácticamente está totalmente enfocado a la tarea y al logro de los objetivos. Y en cambio, un negociador enfocado en las personas, a lo mejor el resultado no le importa tanto y lo que importa más es la relación con las personas. ¿Sí? Generalmente estos negociadores tienen un enfoque más hacia largo plazo, tratando de generar esa relación armónica, armoniosa con la gente y pues muchas veces deja a un lado el resultado simplemente por lograr el mantener esa relación. ¿Sí? Entonces, existen dos estilos muy marcados.
te preguntaría, te digo, ninguno es bueno ni es malo, simplemente son dos estilos. Te pregunto en este momento, ¿cuál de los dos estilos crees que tú eres como negociador? Una persona que está enfocada a resultados o alguien que está enfocado hacia las personas. ¿Qué tipo de negociador eres? ¿Alguien que está enfocado a los resultados o alguien que está enfocado a las personas? Vamos a esperar unos segundos más a ver qué más nos contestan. ¿Qué tipo de negociador eres? ¿Una persona enfocada a los resultados o a las personas? Terminamos ahí la votación y me dicen que el 53% dice que enfoque a resultados y que el 47% enfoque a las personas. ¿Sí? Bien, decimos, no es malo, simplemente son estilos que tenemos. Y ahora yo te preguntaría cuál o cómo debería de ser el ideal. ¿Sí? Por favor, ayúdame también a ponerlo aquí en el chat. Nos dice Karen, dice, ¿puede haber una mezcla de estos dos? Te está preguntando. Yo siento que tengo de los dos. Claro que sí, puede haber una mezcla. Seguramente tendremos uno más desarrollado que el otro. Todos, de alguna forma, tendremos como que los dos enfoques, pero en muchos de nosotros, pues sobresale uno más que el otro. ¿Sí? Nancy nos dice ambos, Casiel nos dice el enfoque a las personas, Guillermo ambos, Edgar de los dos. Lo ideal es ser equitativo en ambos estilos. Abril nos dice ambos, dependiendo de la situación. Entonces es como una situación situacional. A lo mejor podríamos verlo de esa manera, dependiendo de las situaciones, nos dice Giovanni. En ocasiones depende a quién nos dirijamos, ¿ok? Equitativo. Si nos enfocamos a las personas, también tenemos buenos resultados. Alguien podría pensar así, ¿no? O sea, si yo me enfoco y yo reconozco que las personas son las que me ayudan a lograr los resultados y trato bien a las personas, lo platicábamos en el webinar de desarrollo organizacional, entonces lo más probable es que obtengamos buenos resultados. ¿Sí? Sin embargo, tenemos de los dos, enfoque a resultados y enfoque a las personas, y como decimos, no es bueno o malo ninguno de los dos, sino que lo ideal es lograr un equilibrio. En toda negociación es importante conocer el tipo de negociador al que uno se aproxima, o sea, qué tipo de negociador eres, esto que estamos haciendo, con el propósito de detectar sus fortalezas y posibles carencias, y en este caso tratar de corregirlas, ¿no? Si yo soy una persona que está totalmente enfocada hacia los resultados, pues lo más probable es que el ambiente organizacional sea muy malo, porque yo nada más quiero resultados, y no me importa si tú estás bien o estás mal. ¿Sí? Si yo soy una persona totalmente enfocada en las personas, lo más probable es que no estés logrando los resultados esperados, ¿sí? Y además estés generando, pues que incluso pues, mucha gente hasta te vea la cara, ¿no? Porque lo que importa es mantener una relación. ¿Sí? Asimismo, también conviene identificar el tipo de negociador, que es la otra persona, al que se ajuste el oponente, para poder interpretar su comportamiento, anticipar sus movimientos y, si fuera necesario, tratar de contrarrestarlos. ¿Sí? Por ejemplo, regreso al caso que estamos analizando, decíamos que la cultura organizacional de la empresa está más enfocada hacia las personas. ¿Sí? A consentirlos, a apapacharlos, tratarlos bien, en ser permisivos, ser flexible en el cumplimiento de las políticas, el cumplimiento de las cuotas, en la forma en la que suceden las cosas, ¿sí? Excepto la gerente de tesorería, que pues tiene un enfoque más hacia los resultados, y por ahí viene un poco el choque que existe, un choque normal, un choque profesional, un choque que existe en todas las organizaciones y que no debería de ser un conflicto. El problema quizás es que se evitó, no se atendió, no se resolvió y no se buscó negociar alguna cosa, y ese conflicto pues se convirtió en una bola de nieve que hoy pues genera los conflictos que ya platicamos, ¿no? Por eso es importante conocer qué tipo de negociador eres y qué tipo de negociador es la persona con la que estás enfrentándote, para que a partir de ahí puedas identificar lo bueno y lo malo, tanto tuyo como de los demás, y tener mayores elementos para tú obtener ese máximo beneficio, ya decíamos, sin dañar las relaciones con los demás. ¿Sí? De ahí se deriva que como negociadores necesitamos tener ciertas habilidades, y yo creo que son habilidades que prácticamente todos podemos tener. ¿Sí? La mayoría de nosotros podríamos decir inclusive que las tenemos. ¿Sí? Y estas características definen al buen negociador en relación con aquellos negociadores agresivos o meros charlatanes. Eso ya nos cayeron gordos, ya se acabó, ya no existen ese tipo de personas, ya no deberían de existir. ¿Sí? Ahora lo que necesitamos son tener buenos negociadores. ¿Sí? Y las habilidades que debe tener un buen negociador son las siguientes:
Por un lado, le gusta negociar, es entusiasta, es un gran comunicador, es persuasivo, es muy observador, es clase de psicólogo, es sociable, respetuoso, honesto, profesional, firme y sólido, autoconfianza, ágil, resolutivo, le gusta aceptar los riesgos, es paciente y también es una persona muy creativa. ¿Sí? Si tú tienes todas estas cualidades, estas habilidades, entonces puedes decir que tienes todo para ser un buen negociador. La mayoría de nosotros yo creo que las tenemos, ¿no? Simplemente haciendo un análisis, a lo mejor tenemos unas más desarrolladas que otras, pero yo creo que todos podríamos tenerlas. Te pregunto, al ver estas características, ¿consideras que puedes ser un buen negociador? ¿Sí o no? Ayúdame a contestar. Al ver estas características, ¿consideras que tú personalmente puedes ser un buen negociador? ¿Sí o no? Ok, vamos a esperar un ratito más, algunas otras respuestas. Al ver estas habilidades, ¿crees tú poder ser un buen negociador? ¿Sí o no? Perfecto, el 94% me dice que sí y solamente 2 personas me dicen que no. ¿Sí? La mayoría de nosotros coincide, yo creo que sí podemos ser buenos negociadores, obviamente hay que desarrollar, es una habilidad, es un trabajo que tenemos que ir haciendo permanentemente con el propósito de resolver y atender pues todos los acuerdos a los cuales tendremos que llegar. Bien, nos vamos entonces al último tema, que son las etapas en el proceso de la negociación. Todo proceso, ¿sí?, de negociación tiene 6 etapas. El primero es la planeación de la organización, que yo creo, y para mí es el más importante que puede existir si es que yo quiero lograr obtener el máximo beneficio sin dañar las relaciones con los demás. Tengo que también estar predispuesto al beneficio mutuo, ya lo decíamos hace rato. No puedo pensar solamente en que yo hacerme de aquello que tú tienes, ¿sí?, sin que yo te dé nada a cambio. Debo de pensar que tú tienes algo que yo necesito y que yo tengo algo que tú necesitas, llámale dinero, llámale otro bien, llámale algo en especie, llámale conocimiento, llámale lo que sea, ¿sí? Pero tú necesitas de mí y yo necesito de ti. Y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a que haya un beneficio mutuo. Debe de haber un posicionamiento, ¿sí? ¿Cuáles son? O sea, yo debo tener una idea de qué es lo que de cómo voy a orientar la negociación para que el conflicto no se vuelva más conflicto, sino que se resuelva. ¿Sí? Debo de estar preparado para hacer concesiones, no puedo ser totalmente rígido, porque si no, pues va a ser bien difícil poder llegar a ese acuerdo. Entonces yo tengo que tener la claridad respecto a qué es lo que estoy dispuesto a dar a cambio de lo que yo estoy esperando recibir. Tengo que llegar a un acuerdo, ¿sí?, forzosamente, si no, la negociación no tiene sentido, y posteriormente tengo que evaluar el resultado de la negociación. ¿Sí? Tener una post-negociación en la cual pues simplemente yo vea cómo me fue, si logré efectivamente obtener lo que yo necesitaba, si logré generar esa relación ganar, si sí, qué bueno, si no, pues es buscar otro tipo de condiciones para que en la siguiente ocasión que tenga que negociar algo similar, entonces pues lo pueda hacer mejor. ¿Sí? Son las 6 etapas que hay que cumplir para llevar a cabo una negociación. ¿Qué hay que tomar en cuenta en la planeación? Los objetivos de las partes involucradas, qué es lo que espera cada uno de ellos, tanto en lo personal como en lo empresarial, las objeciones que nos pudiésemos encontrar, ¿sí?, alguna objeción que pudiese haber, los argumentos para resolver las objeciones mediante la aportación de pruebas y hechos, ¿sí?, las concesiones que estamos dispuestos a hacer, qué estoy dispuesto a dar a cambio de lo que estoy dispuesto a recibir, el orden de los puntos que voy a tratar durante la negociación y los medios y documentación a emplear, ¿verdad? Bien, seguimos con nuestro caso práctico. El director general se da la tarea de enfrentar el conflicto y sentar a la mesa, ya lo decíamos, a las partes involucradas para intentar negociar un acuerdo y resolver el problema. ¿Sí? Pues lo primero que hay que hacer es la planeación y para esto definimos primero los objetivos de las partes involucradas. El gerente de comercialización busca atraer nuevos usuarios y mantenerlos vigentes dentro de la organización. Eso desde el plano de las responsabilidades y las funciones que tiene y además recibe comisiones por la venta. El gerente de tesorería tiene la responsabilidad de generar flujo de efectivo suficiente para cubrir las necesidades de operación de la empresa y además recibe comisiones por la cobranza. Si ustedes se fijan, ya desde la naturaleza de las posiciones, comercialización y tesorería, hay una razón por la cual existir un conflicto.
¿sí? Tesorería quiere recursos y comercialización quiere gastar los recursos para poder atraer nuevos usuarios. Son funciones opuestas. ¿Sí? Y por ahí es normal que suceda un conflicto respecto a la perspectiva o la forma en la que ven las cosas. La dirección general quiere tener mayores ingresos, por un lado, y quiere también mantener las finanzas sanas para cubrir las necesidades tanto de operación como de inversión. Si ustedes se fijan, las tres personas tienen un objetivo en común y el objetivo común es mantener a la organización. Cada quien desde su trinchera, pero todos quieren lograr que la organización crezca y mantenerla sana para poder cubrir las necesidades de la misma. Por lo tanto, si lo ves desde la unión de las similitudes, puede ser mucho más fácil resolver un problema. Aprovecho para hacer un comercial. Hay una película por ahí muy buena, seguramente algunos de ustedes ya la vieron, que se llama Escritores de la Libertad. ¿Sí? En esta película es una maestra que está pues en un salón de clases donde hay mucha gente de diferentes bandas en Estados Unidos, opuestas, de que están en conflicto permanente entre ellos, al grado de matazones y todas esas cosas que vemos, pues que escuchamos por ahí constantemente. Y la maestra lo que hace es, en lugar de tratar de resolver el conflicto a partir de sus diferencias, lo que busca es resolverlo a partir de sus similitudes. Si estas tres personas entendieran o comprendieran que los tres tienen el objetivo como tal de la organización, pues prácticamente le quitarían un poquito de complejidad a todo el problema que se está presentando. Seguimos adelante. ¿Sí? Hablábamos del manejo de objeciones. En todo momento habrá objeciones. ¿Sí? Es decir, una objeción es aquel momento en el que alguien de las partes involucradas pone un impedimento que pudiese hacer que el proceso no se llegue a cerrar o que pueda estar estancado. Estas objeciones son normales, qué bueno que existen, porque el hecho de que existan me dice que existe la voluntad por las partes involucradas de llegar a un acuerdo. Si no hubiera objeciones, pues simplemente no habría la intención de querer llegar a acuerdos y por lo tanto no tendría sentido ninguna negociación. Ahí es donde tendremos que utilizar a lo mejor el poder, la autoridad, la fuerza, si quiere, ¿sí? Porque realmente no hay voluntad de las partes. Pero cuando hay objeciones, cuando están estos impedimentos, entonces significa que está la intención de las partes involucradas de querer resolver los problemas. Las objeciones no hay que verlas como una barrera. ¿Sí? Si la otra parte no estuviera interesada, simplemente se limitaría a finalizar la negociación. Diría, sabes que a mí no me interesa, yo no quiero, yo no creo en lo que tú me estás diciendo, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. ¿Sí? Entonces, cuando las hay, pues simplemente es una fuente de información, ¿sí? Que realmente lo que me dice es lo que le preocupa a la otra persona. Ponte desde la perspectiva del gerente de tesorería. ¿No? A esta persona le preocupa que los socios no paguen, los usuarios no paguen, y al no pagar los usuarios, entonces pues se genera un problema, y un problema donde está faltando a ella sus objetivos personales y empresariales, donde va a poner en problemas y en riesgo a la organización, y por lo tanto ella está pensando en eso, ¿sí? No te quiere hacer la vida imposible, te está tratando inclusive de ayudar a resolver algunos problemas que a lo mejor tienes. ¿Sí? Entonces, cuando hay objeciones, pues estas te permiten tener esta posibilidad de visualizar las cosas desde una perspectiva diferente. Seguimos con el ejemplo. ¿Qué posibles objeciones puede haber? Bueno, es común escuchar a los trabajadores argumentar su actitud debido a que la dirección general les exige resultados y además les da instrucciones de cómo hacerlo, las cuales muchas veces se contraponen dependiendo con quién se está tratando. ¿Sí? La dirección general va con el gerente de comercialización y llegan a un acuerdo X que está enfocado al incrementar el número de usuarios, al mantenerlos contentos, al permitir que esa flexibilidad. ¿Sí? Pero después va en otro momento diferente, va con el gerente de tesorería y al gerente de tesorerías también le exige resultados y le dice que hay que cobrar, ¿sí? Que necesitamos dinero, que no nos alcanza para pagar la nómina, y entonces el enfoque que le da es diferente dependiendo con quién está sentado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces estos enfoques se contraponen y muchas veces también los trabajadores dicen, pues a mí me dijo el director general que cobrara, que suspendiera, que no dejara entrar. ¿Sí? Y el otro diría, no, pero es que a mí me dijo el director general que sí iba a haber cierta flexibilidad.
Y entonces esto genera pues esa parte de conflicto. Una posible respuesta será la pregunta: ¿cómo quieres que logre los resultados si no tengo los elementos para hacerlo? Si cada vez que un usuario va contigo y te pide flexibilidad para el cumplimiento de cierta política, pues en ese momento yo quedé como tonto, a lo mejor, ¿verdad? Ya no tengo argumentos para exigir, para pedir pues que se ponga al corriente en lo que nos debe, y eso genera complicaciones. El gerente de comercialización va a argumentar que el gerente de tesorería se cierra y que no escucha nada, ¿no? Que no escucha motivos y que simplemente es como ella quiere que sea. Esos podrían ser algunos ejemplos. Podríamos seguir haciendo más larga la lista, pero pues bueno, por cuestiones de tiempo lo dejamos ahí. ¿Qué tipo de objeciones podemos encontrar? ¿Sí? Tenemos objeciones en relación al precio. ¿Sí? Es decir, que o sea, se me hace muy caro lo que estás queriendo cobrar, no me alcanza, ¿sí? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? O, ¿sabes qué? A mí siempre me han cobrado de tal manera, siempre me han hecho un descuento especial, yo no sé por qué ahora no me lo quieres hacer. Es una objeción. Objeciones a los productos. Oye, la calidad del producto antes era mejor. O, ¿sabes que este producto o servicio que me estás vendiendo no se adapta a las necesidades o a las expectativas que tengo como cliente? Eso puede provocar objeciones. También objeciones respecto al servicio. ¿Sí? Estamos acostumbrados a ser mimados. ¿Sí? No nos gusta que nos exijan, nos gusta que nos consienten, que nos apapachan. Así estamos acostumbrados, y más en esta organización donde tenemos muchos años viviendo en esta cultura organizacional. Como que si de repente ponemos una política así de cero tolerancia, pues van a decir, ah, caray, algo está pasando aquí en esta organización. Antes no eran así, ¿no? Antes me gustaba más cómo eran antes. Objeciones respecto a la empresa. ¿Sí? Puede ser que el cliente desconozca lo que somos o lo que hacemos, y eso puede provocar una objeción. ¿Sí? Puede provocar objeciones a la oportunidad. Oye, no es el momento adecuado para poder contratar porque en este momento pues, no tengo flujo de efectivo a lo mejor. ¿Sí? ¿Cómo me puedes ayudar? Sí quiero comprarte, sí quiero contratar tus servicios, pero en este momento no puedo. Es una objeción. Objeciones al negociador. Oye, no me caíste bien, no sé qué tienes, pero no me caes bien. Quiero hablar con tu jefe, quiero hablar con otra persona. ¿Sí? Esto puede suceder mucho también en las organizaciones. Son objeciones que existen, que me dicen que quiero llegar a un acuerdo, pero que al final pues hay algo que me está estorbando o algo que me va a ayudar a generar un mayor beneficio para en lo personal, de acuerdo a lo que decíamos. ¿Sí? ¿Cómo hay que tratar las objeciones? Ok, ya las identifiqué. ¿Cómo hay que tratarlas? Bueno, hay diferentes técnicas eficaces que se pueden utilizar. Una de ellas es callarse, ¿sí? Dejar que el cliente se desahogue para que se relaje explicando la situación. Decíamos en el curso del webinar de la semana pasada, experiencias de servicio, pues que muchas veces las personas quieren ser escuchadas, entonces hay que dejar que se expresen. ¿Sí? Entonces me quedo callado hasta que diga todo lo que tenga que decir. Esa es una manera de tratar a las objeciones. Otra manera es hacer preguntas abiertas con el propósito de obtener mayor información. ¿Sí? Obtener toda la información posible para que entonces con eso pueda dar una respuesta yo a lo que el cliente o la persona con la que tengo el conflicto me está comentando. También puedo reformular, es decir, centrar la objeción a través de una pregunta. ¿Sí? En lugar de contestar con una respuesta, contestar con otra pregunta. Puedo aislar, concretar el motivo de la objeción. Oye, no estamos hablando de eso. Estamos hablando concretamente de este conflicto que está pasando entre ustedes dos. La aceptación condicional, ok, está bien, vamos a aceptar parte de la propuesta que tú estás haciendo y vamos a ser no tan permisibles como lo éramos anteriormente, pero tampoco me trates tan mal a mis clientes. ¿Sí? Puede ser un tratamiento de boomerang, ¿sí? Aprovechar la objeción para mostrar un beneficio adicional. ¿Sí? Oye, que a lo mejor es mejor en otro lugar. Dice, ok, puede ser que sea mejor en otro lugar, pero yo te estoy dando estos otros beneficios por el servicio que estás contratando, el servicio que puedes recibir. Puede ser también a través de exagerar lo absurdo, ¿sí? Procurando minimizar la cuestión. Muchas personas están negociando, están hablando de algo serio y de repente salen con un chiste, una broma, que lo que hace es relajar, es que se te olvide un poquito lo que estás debatiendo, lo que estás cuestionando, y de esta manera minimizar un poco lo que está pasando. Puedes también cuantificar, exponer de forma numérica las razones expuestas por el cliente, ¿no? O sea, si tú, vamos a poner, me pongo del lado de la gerente de tesorería, si tú me dices, oye, por ser permitido, pues hemos perdido tantas cuentas, tenemos tantas cuentas
cuentas incobrables, tenemos tal retraso en la cartera, o sea, una cartera vencida ya alta, tenemos tantos usuarios que nos deben tanto dinero, y entonces a partir de la exposición numérica de lo que está pasando, pues puede ser que sea más fácil convencerme de algo. ¿Sí? Y entonces son formas que tenemos para tratar las objeciones. Regreso al caso. Pensando hipotéticamente cómo tratar este caso, pues podemos hacerlo a través de generar preguntas abiertas, o sea, realizar preguntas con el propósito de que las dos partes entiendan la labor de cada uno y la forma en la que pueden integrarse para lograr resultados comunes. Ya vimos que los tres quieren lo mismo, ¿sí? Están hablando de lo mismo, pero cada quien desde su perspectiva. Entonces, a través de estas preguntas, puedo hacer, como el caso de la maestra de la película que te cuento, Escritores de la Libertad, pues llegar a unir a las personas de acuerdo a las similitudes. Otra técnica para tratar las objeciones es callarse, concretamente, escuchar lo que tenga que decir. Como ya se hizo personal el asunto, pues no solamente hay que resolver el problema organizacional, sino que también hay que minimizar los conflictos personales que pudiese haber con ellos. Hay que reformular, ¿por qué no? En lugar de imponer la forma en la que se harán las cosas, el director general involucra a las partes involucradas, ¿no? O sea, a las partes interesadas, tanto a la comercialización como a tesorería, y juntos logran acuerdos comunes en donde ninguna de las dos partes sea perjudicada. ¿Sí? Porque yo me imagino, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, yo imagino que la gerente de tesorería pues ha de estar pensando en sus, por ejemplo, en sus comisiones, ¿sí? Pensando ahorita en el COVID, oye, pues está perdiendo la posibilidad de ganar comisiones por lo permisivo que está generando la comercialización y la dirección general de que los usuarios no paguen las cuotas derivadas de los meses en los cuales no se pudo prestar el servicio, ¿no? Y entonces es mi comisión la que estoy perdiendo. ¿Sí? Y además de que estoy perdiendo mi comisión, me está complicando el flujo de efectivo para poder cubrir las necesidades. ¿Sí? Y lo mismo podría decir el de comercialización. Oye, pero es que si les cobramos, si nos ponemos rígidos a cobrarle durante estos 2 meses, tenemos la posibilidad de que la gente no nos pague. Y en lugar de mantenerse como usuarios, pues se quieran ir por no tener la capacidad de pago. Y entonces estamos otra vez hablando de lo mismo, pero en este caso, al momento de reformular las acciones y hacerlo de manera conjunta, llegando a acuerdos donde ninguna de las partes sea perjudicada o las partes todas salgan lo menos embarradas o lo menos perjudicadas posible y además lleguen a un acuerdo concreto, pues va a ser mucho más fácil obtener una resolución al respecto. Y entonces, pues no va a haber ahí de que sea una imposición, de que a pesar de que va en contra de mi estilo de negociar, de mi personalidad, de mi forma de hacer las cosas, lo tengo que hacer a fuerza. Eso genera malestar. En cambio, si es negociado, si llegamos a estos acuerdos comunes, va a ser mucho más fácil obtener un resultado. Las concesiones, no sé, se me ocurre, ¿sí? De cierta manera, la gerente de tesorería tiene razón, ya lo decía, ¿no? El hecho de ser muy flexible al cumplimiento de las políticas de cobranza ha provocado un incremento en la cartera vencida de algunos usuarios, por lo que no caería mal el establecimiento y cumplimiento de ciertas políticas para evitar el acceso a las instalaciones cuando el usuario tenga saldo vencido. Es darle un poco la razón a lo que argumenta el gerente de tesorería. Sin embargo, también la gerente de tesorería deberá entender que no se trata de imponerse sobre los usuarios. ¿Sí? No se trata de ponerle un policía, de cerrar la puerta y decir no entras hasta que me pagues. No, se trata de llegar a acuerdos para que estos puedan seguir utilizando las instalaciones, pero que se pongan al corriente. Queremos, porque es parte de la cultura organizacional, seguir siendo permisivos. Así lo ha decretado la Dirección General y así es como queremos que siga funcionando. Pero sí es cierto que tenemos que poner ciertas restricciones, ciertos límites y hacer que los usuarios paguen, hagan planes de pago para actualizarse en sus cuotas. El gerente de comercialización deberá tener presente que los usuarios deben estar al corriente para que puedan hacer uso de las instalaciones y que hay políticas que se tienen que cumplir. ¿Sí? Oye, pero eso me va a perjudicar. Sí, pero es normal en cualquier organización, perdón, que existen estas políticas y que se tenga que. ¿Sí? Como a las tres partes les conviene, tanto a nivel personal como a nivel profesional, mantener usuarios activos y que paguen sus cuotas, deberán aprender a trabajar de forma colaborativa y no cada quien desde su trinchera.
¿Sí? Entonces, estas son algunas ideas que a mí se me ocurren partiendo de este caso hipotético que te estoy platicando, en el cual pues, son situaciones comunes, situaciones empresariales que migran hacia lo personal. Yo no me estoy metiendo a esas cosas tan personales, simplemente estoy dejando que ellos las hablen al momento de explicar lo que está sucediendo y estoy buscando resolver el conflicto. Si resuelvo el conflicto, entonces, pues podremos trabajar de una manera armoniosa y por otro lado podremos lograr los objetivos y los resultados que nos hemos planteado. ¿Sí? Te preguntaría, después de haber escuchado un poquito esta historia, que si con la información que tienes al momento, ¿qué más harías? ¿Qué se te ocurre que podamos hacer para ayudar a resolver este problema? ¿Sí? Ponme ahí en el chat. ¿Sí? Si tienes alguna idea que nos pueda ayudar, seguramente será pues muy provechosa por las partes involucradas y por pues todos los que tengamos que atender y resolver este problema. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer a partir de todo lo que hemos escuchado el día de hoy, tanto del caso práctico como de la información que te he estado proporcionando a través de estas técnicas o estas formas de negociar? ¿Sí? Por ejemplo, alguien me comentaba, bueno, a ver, está poniendo Marisela, vamos a escuchar, un segundo. Vamos a ver, Marisela nos dice, preguntar qué harían si estuvieran en la posición de los otros. Ok, fíjate, es interesante, ¿verdad? O sea, en este momento que lo sientas a la mesa, pues es decir, bueno, a ver, si tú estuvieras, intercambiáramos roles, ¿sí? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu posición? ¿Sí? Y desde ese sentido puedo hacerme sensible de las cosas y poder ver las cosas desde una perspectiva diferente. Karen nos dice un moderador en un lugar neutro. Bueno, de alguna manera el moderador aquí vendría siendo el director general, puede ser él o puede ser alguien externo inclusive, o alguien dentro de la misma organización. Nancy Ramírez dice que tenemos que actuar con empatía. Me queda perfectamente claro el problema, que es algo así como eso que me dijiste que quieres negociar, pero al final lo vas a evadir, o es algo así como dijiste que quieres actuar en ganar-ganar, pero al final vas a pensar en ganar-perder. Y pues la empatía es importante, pero hay que pensar y ver la forma concreta en la que podemos hacer las cosas. María Luisa nos dice, hay que tener un mediador entre ambas partes. Muchas veces ayuda, efectivamente, el que tengamos a alguien diferente a la persona del conflicto para buscar resolver las cosas. Javier, hablar y preguntar qué necesita el cliente y no lo que yo necesito. Perfecto, ver las cosas desde la perspectiva de él, ¿no? Para mí es muy fácil a lo mejor verlo desde mi propia perspectiva, lo hablábamos también la semana pasada, pero pues bueno, hay que ver las cosas desde los ojos del cliente. Raquel me dice reunión en donde todos estén dispuestos a ceder y obtener un beneficio siendo conscientes de lo que el resto requiere para el cumplimiento de sus funciones. Perfecto, Raquel, muy bien. Fíjate que hoy en la mañana, en este mismo webinar, alguien nos hizo una propuesta que se me hizo muy interesante. ¿Sí? Y esa persona me decía, ¿por qué no unir, ¿sí?, el bono o las comisiones, ¿sí?, de las dos partes para que los dos formen parte de un solo esquema de bonificación a partir del cumplimiento de los resultados de los dos? ¿Sí? Porque a los dos les conviene que existan los usuarios. O sea, ¿qué cobro si no hay usuarios? Pensaría el de tesorería. ¿Sí? Y pues de qué manera logro captar más gente si la gente no paga, diría el de comercialización. Y entonces, en lugar de que cada quien tenga un esquema por separado, pues integremos el esquema de comisiones, ¿sí?, donde los dos ganen derivado de la labor que hagan los dos. Ahí te juro que se van a integrar, se van a unir, a pesar de los conflictos negativos que pudiese haber entre ellos. Erika nos dice que cada quien ponga su granito de arena y están en armonía todos. Ojalá eso sucediera dentro de las organizaciones, pero ya vimos, somos gente por naturaleza humana, somos gente conflictiva, nos gusta la polaridad y pues nos gusta generar conflicto en todos nuestros ámbitos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, surgen ideas interesantes, ahí se las pasaremos a la organización en cuestión para que busquen la manera de resolver y atender este problema. Como puedes ver, ¿sí?, lo que hemos visto el día de hoy, pues es algo muy sencillo, es algo que, pues si quieres evitar tener conflictos mayores que ya sean irresolvibles, entonces tienes que atenderlos desde el momento en el que empiezan. No los dejes hacer más grandes, ¿sí? Busca llegar a acuerdos, busca que se resuelva como tal, no los escondas, no los evites.
Hay veces que se resuelven por sí solos, pero la mayoría de las veces no va a suceder eso. Y por lo tanto te sugiero que confrontes a las partes involucradas, aunque tengas que dedicarle tiempo, es tu labor como líder que tienes que hacer, y aunque tengas un desgaste por medio, porque tendrás que escuchar percepciones diferentes a las que tú tengas. No trates de imponer tu voluntad, porque eso no va a funcionar, sino más bien trata de llegar a acuerdos entre las partes involucradas y que entre todos logren resolver los conflictos y por lo tanto también lograr el máximo beneficio propio, ¿sí?, sin dañar las relaciones entre otras personas. Termino diciéndote que entre humanos no hay injusticias, lo único que hay son malas negociaciones. Por lo tanto, tú quieres un mundo más justo, entonces tenemos que aprender a ser mejores negociadores con tres cosas. La primera es que hay que atender los conflictos, no los evites. La segunda es que hay que buscar siempre ganar, ganar, es decir, lograr el beneficio que estás esperando a partir de el mejorar o mantener las relaciones con otros, ¿sí? Y tercero es que piensa siempre en el largo plazo. ¿Sí? No te enfoques nada más a los resultados porque dañas las relaciones y eso puede generar una afectación. No te enfoques nada más a las personas porque entonces la gente se va a aprovechar de ti y no vas a lograr los resultados obtenidos. Logra generar ese equilibrio entre los dos para generar mejores resultados. Te invito a que pues nos acompañes en nuestros próximos eventos. La próxima semana tenemos 3 eventos importantes. El primero, el martes 7 de julio, un foro gratuito virtual en donde hablaremos de los mitos y realidades de la NOM 035. Muchos de ustedes saben que esta norma oficial mexicana habla de los factores de riesgo psicosocial y todas las empresas tienen la obligatoriedad de cumplirlas indistintamente del tamaño de la misma, del giro y de la ubicación geográfica en la que se encuentren. Hablaremos de los mitos y realidades porque hemos escuchado tantas cosas de ella que es importante aclarar, es importante decirles un poquito de lo que de lo que va a suceder en respecto a esta norma. La tenemos que cumplir obligatoriamente el 23 de octubre de este año 2020. Vence el plazo para que todas las empresas cumplan con esto. Nosotros tenemos una metodología diseñada para lo mismo y además, pues bueno, hemos estudiado mucho la norma. Tenemos un consultor certificado especializado por la EMA en respecto a la NOM 035 y tenemos ya la experiencia. Te voy a presentar aquí 2 casos de éxito con estas 2 empresas, Seint y Red Promex, que nos hablarán un poquito al respecto. Te invito también a nuestro siguiente webinar el próximo jueves, también gratuito, jueves 9 de junio, también en los 2 horarios acostumbrados, que será la creación de un plan estratégico. En la mañana me decían también algo muy importante, cuando les preguntaba qué harían para resolver el problema, alguien decía que era muy importante tener claros a nivel organizacional los objetivos de la empresa. ¿Sí? Tener perfectamente clara cuál es la visión, la misión y los valores. Lo hablábamos también en el webinar pasado de experiencias de servicio. Entonces, prácticamente esto de visión, misión, los objetivos y demás salen cuando elaboramos un plan estratégico. Te vamos a presentar un ejemplo la próxima semana, por lo tanto, te invitamos a que pues que te inscribas al mismo. Karen López nos está preguntando si tenemos un link para inscribirnos a ese foro. Sí, ya te lo puso aquí Andrea aquí en el chat. También lo puedes ver en nuestras redes sociales o ya les mandamos un correo electrónico, les podemos mandar nuevamente la invitación, pero si no, aquí regístrense. Va a estar muy interesante. Es un foro, es diferente a esto de los webinars. Aquí va a haber interacción con los participantes. Podremos resolver cualquier pregunta que pueda existir. En el webinar te vamos a mandar el día de mañana la invitación a que también para que te registres al mismo. También te invitamos, hemos empezado a partir del mes de julio a tener ya cursos ya más especializados, donde no solamente te voy a dar la probadita como la que te he estado dando ahorita, sino que te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. ¿Sí? Entonces, el miércoles 8, creación de un tabulador de sueldos. Miércoles 15, creación de un plan de desarrollo organizacional. Miércoles 22, creación de un plan estratégico. Y miércoles 29, reclutamiento por competencias. Por supuesto que tendremos que tocar el tema del reclutamiento en línea, que hoy en día pues, será la manera en la que lo hagamos. El costo por cada participante por cada curso es de 850 pesos, pero si te inscribes antes del 3 de julio, el precio se te dejaría en 750
50 pesos. Te invitamos a que te inscribas con ellos porque realmente vas a aprender pues, todo esto que hemos platicado, lo vas a poder llevar a cabo ya en tu organización. Recuerda que si necesitas ayuda, nosotros lo hacemos. Somos una organización que tenemos ya 15 años en este 2020, moviendo y transformando organizaciones. Lo podemos hacer de dos maneras, nosotros haciéndolo o tú aplicándolo y nosotros te asesoramos. Tenemos un programa de asesorías por hora muy atractivo y muy interesante para ti. Somos una empresa, ya lo sabes, ¿no? Donde tus proyectos son nuestros proyectos. Tenemos una serie de ventajas competitivas que nos hacen muy fuertes, muy buenos en los que hacemos y que nos permiten estar pues ya trabajando con ustedes a lo largo de estos 15 años. Te dejo nuestros datos, nuestro teléfono, el correo electrónico. Te invito a que nos sigas en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter.